Hace mucho, mucho tiempo, antes de que existieran las palabras, antes de que el fuego iluminara la noche, cuando el mundo era joven y tremendamente peligroso, una criatura muy curiosa caminaba por las vastas tierras de África Oriental. Este ser, al que hoy llamamos Homo habilis, era uno de nuestros antepasados más lejanos. Imagina un mundo sin casas, sin ropa, sin nada de lo que hoy conocemos. Estos primeros humanos vivían en pequeños grupos familiares, buscando refugio entre las rocas y en las cuevas. Pasaban sus días recolectando frutos, bayas y cualquier planta comestible que pudieran encontrar. Y sobre todo pasaban sus días huyendo de los grandes depredadores, de las fieras que dominaban la sabana. La supervivencia era una lucha constante, un desafío de cada amanecer. En uno de esos grupos vivía Namu. Namu era un joven Homo habilis, pero había algo en él que lo hacía diferente. No se conformaba con seguir al resto. Mientras los demás buscaban raíces o pequeños insectos para calmar el hambre, Namu observaba. Miraba el mundo con unos ojos distintos, llenos de una curiosidad que nadie más parecía tener. Se preguntaba cosas que nadie se preguntaba. Y fue esa curiosidad, esa forma única de ver las cosas, lo que estaba a punto de cambiarlo todo, no solo para él, sino para el futuro de toda nuestra especie. Un día, mientras el resto del grupo escarbaba en la tierra en busca de algo que comer, la atención de Namu se fijó en el cielo. Unos buitres sobrevolaban el cadáver de un gran animal abandonado por algún depredador. Lo que fascinó a Namu no fue el animal muerto, sino lo que hacían las aves. Observó con una atención increíble cómo los buitres, con sus picos, no podían romper los huesos más grandes. Pero entonces uno de ellos hizo algo asombroso. Tomó una piedra con su pico, la dejó caer con fuerza sobre un hueso y lo partió, revelando la nutritiva médula de su interior. Namu se quedó paralizado. Una idea, una conexión, se formó en su mente. Esperó a que los buitres se marcharan y, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó con cautela a los restos. Tomó una de las piedras que había quedado allí, una con un borde particularmente afilado. La sostuvo en su mano, sintiendo su peso, su forma. Luego, con un movimiento que era mitad instinto y mitad un nuevo tipo de pensamiento, la usó para cortar un trozo de carne del animal. No era un desgarro, era un corte limpio. En ese instante, algo se encendió dentro del cerebro de Namu. No era solo una piedra. Era una extensión de su mano. Una forma de hacer algo que su cuerpo por sí solo no podía. Era una herramienta. Y ese descubrimiento no fue producto del instinto, como el de los buitros. Fue el resultado de la observación, la imitación y la aplicación consciente. Fue el primer destello del pensamiento abstracto, el nacimiento del ingenio. La vida en la sabana era una prueba constante de resistencia. Un leopardo podía acechar desde las ramas de una acacia, esperando el momento perfecto para atacar al miembro más descuidado del grupo. Las lluvias torrenciales llegaban sin aviso, inundando los refugios y arrastrando la escasa comida que habían logrado recolectar. El hambre era un compañero constante, un dolor sordo en el estómago que rara vez desaparecía por completo. Cada día era una batalla por sobrevivir hasta el siguiente. Pero algo había cambiado en Namu, y a través de él, algo comenzaba a cambiar en el grupo. Empezó a aplicar su descubrimiento a otros problemas. Ya no se frustraba ante una nuez de cáscara dura. Tomaba una piedra grande y la rompía con un golpe certero. Ya no dejaba atrás los huesos más grandes de los animales muertos. Usaba una piedra pesada para abrirlos y acceder a la médula, tal como había visto hacer a los buitres. Incluso aprendió a usar los cantos afilados para raspar las raíces más duras y fibrosas, haciéndolas más fáciles de masticar. Al principio, los otros miembros de su grupo lo miraban con desconfianza. ¿Qué hacía ese joven extraño, golpeando piedras, haciendo ruidos raros? Era un comportamiento nuevo, y todo lo nuevo en un mundo tan peligroso era motivo de miedo. Pero el miedo, poco a poco, se fue transformando en otra cosa, en curiosidad. Veían que Namu comía mejor, que obtenía alimento donde ellos no podían. Y esa simple observación fue el primer paso para que la idea de Namu comenzara a extenderse. Un día el destino les presentó un desafío y a la vez una oportunidad inmensa. A lo lejos, en la llanura, yacía una cebra. Había sido atacada por un león. Pero por alguna razón, el gran felino la había abandonado, quizás ahuyentado por otro rival. El grupo se acercó con cautela. Era una cantidad de comida como nunca antes habían tenido a su disposición. Un verdadero festín que podría alimentarlos durante días. Pero había un problema enorme. La piel de la cebra era increíblemente gruesa y resistente.
Sus dientes y uñas no eran suficientes para rasgarla y llegar a la abundante carne que había debajo. La frustración se apoderó del grupo. Tenían la salvación frente a ellos, pero era inalcanzable. Se movían alrededor del animal, impotentes, sintiendo cómo esa oportunidad única se les escapaba. Fue entonces cuando Namu dio un paso al frente. De entre sus pocas posesiones sacó su tesoro, una piedra de sílex que no había encontrado por casualidad. Él mismo la había fabricado. Durante días, se había sentado a golpear una piedra contra otra, observando cómo se desprendían lascas afiladas. Había aprendido, a base de ensayo y error, a dirigir los golpes para crear un borde cortante. Con esa piedra afilada en la mano, se arrodilló junto a la cebra. Bajo la mirada atenta y escéptica de todos, aplicó el filo a la dura piel y comenzó a cortar. El corte fue lento, pero efectivo. La piel cedió, y por primera vez en sus vidas, el grupo no tuvo que conformarse con las obras de otros animales. Gracias a la herramienta de Namu, a su ingenio, pudieron acceder a una fuente de alimento rica y abundante. Ese día todos comieron hasta saciarse. El éxito de Namu con la cebra fue un punto de inflexión. El miedo y la desconfianza hacia sus extraños hábitos desaparecieron por completo, reemplazados por una admiración y un deseo de imitación. Otros miembros del grupo, especialmente los más jóvenes, comenzaron a observar a Namu con atención y luego a intentar replicar lo que hacía. Empezaron a recoger piedras y a golpearlas entre sí, tratando de crear sus propias herramientas. Al principio, los resultados eran torpes. Muchas piedras se rompían en pedazos inútiles, otras no tenían el filo necesario. Pero Namu no guardó su conocimiento para sí mismo. Sin necesidad de palabras, se convirtió en el primer maestro de la historia, mediante gestos señalando con el dedo el ángulo correcto para golpear. Mediante demostraciones, repitiendo el movimiento una y otra vez para que los demás lo vieran, les enseñó a seleccionar el tipo de roca adecuada, a sentir su textura y su peso. Descubrieron que cerca de un río había un lecho lleno de cantos rodados de sílex y cuarcita, piedras perfectas para su nuevo propósito. Pronto, ese lugar junto al río se convirtió en un punto de encuentro. Varios miembros del grupo se reunían allí, golpeando piedras, compartiendo sus hallazgos, aprendiendo unos de otros. Sin saberlo, habían creado el primer taller de herramientas de la humanidad. El conocimiento ya no estaba en una sola mente, sino que se había convertido en una habilidad colectiva, en cultura. El impacto de las herramientas fue mucho más allá de la simple obtención de comida. La dinámica del grupo, antes silencioso y disperso, comenzó a transformarse de manera profunda. La cooperación se volvió esencial. Ahora compartían las herramientas que fabricaban. Tú usas el cortador, yo uso el raspador. Esta nueva capacidad tecnológica les permitió cazar de una forma más organizada. Ya no solo eran carroñeros, podían abatir pequeños animales o rematar a presas más grandes heridas por otros depredadores. La caza en grupo requería comunicación, coordinación y confianza, fortaleciendo los lazos sociales entre ellos. Y en el centro de esta transformación estaba Namu. Ya no era simplemente uno más del grupo. El joven curioso y extraño se había convertido en una figura central. Los demás lo seguían no por la fuerza, sino por el respeto que inspiraba su ingenio. Lo observaban, aprendiendo de cada uno de sus movimientos. Lo cuidaban porque entendían que su mente única era el activo más valioso que poseían. Su estatus había cambiado. Era el que pensaba diferente, el que les mostraba el camino hacia un futuro mejor. Namu nunca supo la magnitud de su descubrimiento. No podía concebir que ese simple acto de golpear una piedra contra otra cambiaría el curso de la historia para siempre. Murió como todos los de su tiempo en un mundo hostil, sin saber que había plantado la semilla de la civilización. Pero gracias a él y a otros incontables Namus anónimos a lo largo de milenios, el ser humano dio su primer y más crucial paso para convertirse en lo que somos hoy. Piénsalo. El primer gran salto de la humanidad no fue el dominio del fuego, que vendría mucho después. No fue la invención de la palabra y el lenguaje complejo, que tardaría aún más en desarrollarse. El primer gran salto fue la idea. La idea revolucionaria de que no estábamos limitados por nuestra biología. La idea de que podíamos usar el mundo a nuestro alrededor para transformarlo, para adaptarlo a nuestras necesidades, en lugar de simplemente vivir en él como una criatura más. La idea de que una herramienta podía ser una extensión de nuestra voluntad. Y todo, absolutamente todo lo que hemos construido desde entonces, desde las pirámides hasta los rascacielos, desde la rueda hasta los cohetes espaciales, tiene su origen en ese momento primigenio.
Todo empezó con una simple piedra en la mano de un antepasado curioso. Y sobre todo con la chispa de la curiosidad que, una vez encendida, prendió la llama imparable del ingenio de nuestra especie. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. ¡Hasta la próxima!